Iter fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Yemá del día de hoy, lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario, el evangelista San Lucas nos regala un pasaje muy bello, pero a la vez también muy diciente y quizás alarmante. Nos dice el evangelista San Lucas que Jesús va a la sinagoga como es de costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Y nos dice que el rollo que le pasan es el rollo de Isaías, donde precisamente narra o describe la misión y el propósito para el cual Cristo vino y se encarnó en el mundo. Y nos dice San Lucas que Jesús, desenrollando aquel rollo que le entregaron de Isaías, se encontró escrito este pasaje: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y luego nos dice San Lucas, en este testimonio que da sobre esta realidad en torno a la vida de Jesús, que Jesús entrega el rollo, se sienta y luego todos expectantes a lo que iba a decir Jesús, Jesús les dice: esta palabra ha hallado su cumplimiento el día de hoy. Y así es, hermanos, no solamente porque el Señor lo haya dicho para sus contemporáneos en aquel momento, sino porque precisamente el Señor nos lo dice y nos lo vive repitiendo hoy día. Esta palabra ha encontrado y hallado su cumplimiento el día de hoy. Y es que, hermanos, Jesús es nuestro Cristo, es nuestro Mesías y está con nosotros todo el tiempo. Y el Espíritu del Señor está sobre Él, pero sabemos que no solo está sobre Él, sino que está en Él, pues el Espíritu del Señor es el mismo Espíritu de Cristo. Y por eso Cristo dice que las Escrituras
se han cumplido, porque ese mismo Espíritu le ha ungido como Mesías, le ha ungido como el que había de venir, el Cristo mismo. Y hermanos, Jesús luego nos dice a través de la lectura de Isaías, o mejor dicho, Isaías nos profetiza y Jesús lo recuerda y lo lee, la misión de Cristo. Y es que Cristo vino a proclamar la libertad a los cautivos. Cristo vino a darte libertad a ti, libertad de tus cadenas, libertad de tus esclavitudes, de todas aquellas realidades que no te permiten estar tranquilamente, vivir libremente, hasta de tus propios pensamientos. El Señor te viene a liberar de todo. Si tú hoy tienes alguna situación en tu economía, en tu salud, en tus relaciones, en tu vida afectiva, emocional, interna, espiritual, en fin, el Señor viene a liberarte, porque Él es el libertador, es el ungido de Dios, el Mesías, el que había de venir. Y aquel que había de venir precisamente para darnos libertad. Y junto a esa realidad de darnos libertad, el Señor viene a evangelizar a los pobres. Y miren cómo Isaías, hermanos, da una cita y una precisión de lo que viene a hacer el Señor. Viene a evangelizar a los pobres, y Cristo dice: hoy se ha cumplido esta palabra en mí. Porque, hermanos, el Señor no vino a predicar y a evangelizar a los ricos. El Señor vino a evangelizar a los pobres. Por eso, por boca de Cristo mismo, el Señor dice: te doy gracias a ti, Padre Santo, Padre amado, mi papá, mi Abba. Te doy gracias porque estas cosas las has revelado a los pequeños y no a los sabios y entendidos. Porque Cristo vino a evangelizar a los pobres. Por eso, si tú sientes que esta palabra el Señor la da para ti, si tú sientes que este Shema el Señor te lo está dando a ti, así como yo siento que el Señor me lo da a mí también, entonces es porque eres uno de los pobres del Señor, eres uno de los anahuim de Dios, eres uno de aquellos para los cuales el Señor vino a este mundo a evangelizar. Porque pobre no es aquel que no tiene nada o que tiene menos, aunque realmente y literalmente ese es un pobre al que el Señor viene. Pero también en el Evangelio encontramos otra realidad de pobreza a la que hace referencia el Señor, y es aquella de la que no busca vanagloria, reconocimiento, sino aquella pobreza que me lleva a ser último, a ser humilde, a humillarme, a disminuir para que sea Dios exaltado, para que Dios crezca en mí. Ese es el pobre al que atiende el Evangelio que sale de la boca del Señor. Ese es el pobre al que va dirigida la buena noticia proclamada por nuestro Dios y Mesías, aquel que no busca ponerse en los primeros lugares, como escuchábamos en el Evangelio de ayer, sino que busca el último lugar para que luego sea llevado al primer lugar por la mano poderosa de aquel que se hizo último, pero que fue exaltado como el primero, y aquel que está a la derecha en el trono del Padre Celestial. Por eso, hermanos, el Señor sigue siendo insistente en la invitación a la humildad, a ser últimos, a la ultimidad. Porque, hermanos, si nosotros no transitamos el valle de la humillación para luego pasar por la puerta estrecha del sufrimiento, entonces, hermanos, no nos podemos llamar aquellos elegidos del Señor para recibir de boca del Señor mismo el mensaje de la salvación, sino que seremos aquellos que están allí, a los cuales el Señor les habla en parábolas, y por quienes los discípulos le preguntan al Señor: Señor, pero ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y no les explicas las parábolas? Y el Señor les responde: porque escuchando no vaya a ser que entiendan y se salven, no porque el Señor no quiera que se salven, sino porque precisamente el corazón de aquellos que se creen entendidos y sabios, soberbios, está embotado en medio de su realidad de querer saber o creerse sabios y santos, justos o salvados. Entonces, hermanos, el llamado que nos hace el Señor precisamente es a ir hacia el lado de la humildad.
formarnos en la virtud de la humildad, forjar la virtud de la humildad, que es madre y es tierra sobre la que está sostenida las demás virtudes en nuestro corazón y en nuestro interior, para que seamos agradables al Dios y Mesías. Y sigue diciendo también el Evangelio que el Señor vino a dar a los ciegos la vista, porque el Señor es el guía que realmente ve el camino y sabe por dónde guiarnos. Hermanos, nosotros estamos ciegos en este mundo, vamos ciegos, y solamente la luz del Espíritu Santo es la que nos hace ver un poco el camino que debemos tomar para seguir hacia la salvación, porque nuestra concupiscencia, porque todos nuestros apetitos concupiscibles y nuestra realidad de pecado nos llevan precisamente a la ceguera, que nos alejan de la verdad de Dios. Pero Cristo es el que nos abre los ojos para ver. El Señor nos hace ver en medio de nuestra ceguera. Por eso, lastimosamente, hermanos, hoy el mundo está sumergido cada vez más en ceguera, porque cada vez más se aleja de Cristo, y nuestra misión es hacer las veces de Cristo, hacer las veces de aquel en el cual el Espíritu del Señor posa, aquel que ha venido a evangelizar a los pobres. Pues tú también estás llamado a ser ese, para llevar a Cristo la luz a aquellos que están en medio de tinieblas y oscuridad. Y también, hermanos, el Señor vino a proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, el Señor vino a declarar este año que estamos viviendo, que es el año precisamente, el año jubilar, el año santo de la esperanza. El Señor lo proclama y te invita a ti y a mí a vivir en esa realidad, sumergidos en un año de fiesta espiritual, no porque olvidemos el sufrimiento y olvidemos la cruz y el sacrificio de Cristo, sino que sumergidos precisamente en la cruz del Señor, padecemos en la gran fiesta de la pasión. Y aunque suena irónico y paradójico la fiesta de la pasión, pues sí, hermanos, la pasión a la que nos invita el Señor, al sufrimiento que debemos tomar junto a nuestra cruz, es una fiesta espiritual, porque nuestro espíritu, hermanos, se debe gozar no solamente en la risa, en el bullicio, en la danza, sino también gozar en el sufrimiento, porque en el sufrimiento estamos uniéndonos a la cruz de Cristo, y ahí es verdaderamente donde estará nuestra salvación y donde está el gozo verdadero de nuestra alma. Por eso, hermanos, este evangelio del día de hoy, este Shemá, nos deben invitar a regocijarnos con el Señor, a no expulsarlo de nuestra vida como luego hicieron sus coterráneos, aquellos que lo vieron nacer y crecer, y por los cuales el Señor hoy también afirma que ningún profeta es aceptado en su pueblo, o como lo solemos escuchar en nuestra cotidianidad, nadie es profeta en su tierra. Hermanos, no expulsemos a Jesús de nuestra vida, porque si Cristo es expulsado de la vida, entonces la esclavitud reinará, la ceguera imperará, y todo aquello que implique condenación será el derrotero que marque nuestro camino. Hermanos, luchemos por mantenernos junto a Jesús, por crear en nosotros una vida de relación íntima con Cristo, pues allí, hermanos, es donde está nuestra salvación. Allí es donde está la respuesta a todo problema y dificultad que los seres humanos estamos viviendo hoy día, en la intimidad con Dios, en una vida espiritual viva, en una vida espiritual oxigenada por la gracia y la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.